Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, buenos días en este primer domingo del mes de mayo de 2019 en el que abrimos el tiempo de radio en el que cada 7 días repasamos y resumimos para ustedes lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia. Será hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos desde Toledo la Santa Misa. Tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia que hacemos hoy con Jesús Hernández en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con estos titulares. El Papa nombró ayer sábado nuevo arzobispo de Tarragona al sacerdote Joan Planellas y Barnosel, en la actualidad decano de la Facultad de Teología de Cataluña. Francisco, que inicia hoy un nuevo viaje pastoral a Bulgaria y la República de Macedonia del Norte, ha alertado sobre el resurgimiento de los nacionalismos que levantan muros y marginan a los migrantes. Aquí en España, el 62% de los alumnos ha elegido cursar la asignatura de religión católica en el actual curso escolar 2018-2019. Mientras tanto, Alicante celebra la romería del año jubilar de la Santa Faz y Valencia acoge la gira de la Cruz de Lampedusa. Ha concluido en Madrid un seminario internacional sobre la sinodalidad y el proceso de reformas en la Iglesia y la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente demanda acabar con la precariedad laboral que descarta el acceso a un trabajo decente. Por último, un documento de la Comisión Teológica Internacional analiza la libertad religiosa como fundamento de las demás libertades y la promoción del bien común. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de este domingo con la actualidad internacional porque el Papa Francisco inicia hoy un nuevo viaje pastoral con destino a Bulgaria y la República de Macedonia del Norte. Es el número 29 de los viajes fuera de Italia que han llevado a Francisco a 42 países, 14 de ellos europeos. Además de los habituales encuentros con las autoridades civiles y religiosas de la Iglesia Católica y de otras confesiones, el Papa visitará un campo de refugiados y también el memorial de la Madre Teresa con un encuentro con los pobres. Vamos a conocer lo más destacado de este viaje con la crónica de la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Saludos desde el aeropuerto de Fiumicino, donde está a punto de despegar el avión que llevará al Papa Francisco hasta el primer destino de este viaje, Sofía, donde aterrizaremos a las 9 de la mañana, hora española. Tras la ceremonia de bienvenida, mantendrá las visitas protocolarias con el primer ministro y el presidente de la República y escucharemos su primer discurso ante las autoridades civiles. Después tendrá lugar un encuentro de gran carga histórica e importancia ecuménica porque se acercará hasta la sede del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa búlgara. El propio Francisco ha querido subrayar la importancia de este encuentro en el videomensaje previo al viaje. Tendré la alegría de encontrarme con su santidad el Patriarca y el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa búlgara. Juntos manifestaremos la voluntad de seguir a Jesús en el camino de la comunión fraterna de todos los cristianos. Será después cuando ya junto a la comunidad católica de Bulgaria rece el Regina Coeli y celebre la primera misa del viaje. Esto es solo un ejemplo de las intensas jornadas que vivirá el Papa en este viaje que le llevará mañana lunes hasta Rakovski, la ciudad búlgara en la que viven más católicos y en la que se celebrarán primeras comuniones. Antes tendrá lugar uno de los momentos más emotivos del viaje, la visita a un campo de refugiados. El martes se desplazará a Macedonia del Norte. En la capital, Skopje, rendirá un homenaje a la Madre Teresa de Calcuta y visitará a personas sin recursos atendidas por las religiosas de la caridad. Antes de seguir con otras noticias del Vaticano, nos detenemos en el último documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la libertad religiosa como fundamento de las demás libertades y promotora del bien común. Es el momento para el comentario del colaborador de Iglesia Noticia en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Buenos días. La Comisión Teológica Internacional ha publicado esta semana un interesante documento titulado La libertad religiosa para el bien de todos, contribución teológica a los desafíos contemporáneos. Su objetivo es situar mejor la presencia de la Iglesia en un mundo que se proclama democrático y pluralista. Se trata de un texto amplio y muy denso, cuyo quinto capítulo trata el tema fundamental del Estado y la libertad religiosa. La llamada neutralidad moral del Estado, afirma, puede unirse a algunas de las diversas concepciones del Estado liberal moderno e implica una cierta ambigüedad
porque la presunta neutralidad ideológica del Estado liberal, que excluye selectivamente la libertad de un testimonio transparente de la comunidad religiosa en la esfera pública, abre un camino a la falsa trascendencia de una oculta ideología del poder. Ya lo denunció en su día el Papa Francisco. Cuando en nombre de una ideología, dijo, se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar a los ídolos y enseguida la humanidad se pierde a sí misma, su dignidad es pisoteada y violados sus derechos. Más adelante, los teólogos que firman esta declaración ratificada por el Papa advierten que cuando los cristianos pasivamente aceptan esta bifurcación en su ser de una exterioridad gobernada por el Estado y una interioridad gobernada por la Iglesia, han renunciado, de hecho, a su libertad de conciencia y de libertad religiosa. En nombre del pluralismo de la sociedad, los cristianos no pueden favorecer soluciones que comprometan la tutela de exigencias éticas fundamentales para el bien común. No se trata, concluyen, de imponer particulares valores confesionales, sino de cooperar a la tutela del bien común para que no se pierda de vista la referencia vinculante de la esfera pública a la verdad de la persona y a la dignidad de la convivencia humana. La fe cristiana quiere cooperar con el Estado dentro de lo que Benedicto XVI llamó laicidad positiva en las relaciones entre el ámbito público y el religioso. En nuestro país vivimos ahora un momento en que será necesario y oportuno recordar estos sanos principios. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Noticias también de la Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Religiosas, que tendrá lugar en los próximos días, y también de los últimos cambios en el suplemento Mujeres, Iglesia, Mundo del diario El Osservatore Romano, que vuelve a publicarse tras la dimisión de su anterior directora y del equipo de redactoras. Cuéntanos, Eva. A partir del próximo lunes y durante toda la semana, cerca de 850 superioras generales procedentes de unos 80 países participarán en esta asamblea en la que se va a reflexionar sobre el papel de las religiosas como señal de esperanza en un mundo de división y de guerras. El lema escogido, Sembradoras de Esperanza Profética, servirá de nexo conductor para abordar distintas cuestiones, tal como nos adelanta Sor Anabela Carneiro, superiora general de las religiosas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Ser sembradoras de esperanza profética pensando el futuro de la vida consagrada, ser sembradoras de esperanza profética en el diálogo interreligioso, también en el cuidado de la creación y en la interculturalidad que hoy realmente asumimos las congregaciones. El próximo 10 de mayo tendrán un encuentro con el Papa Francisco que harán coincidir con una campaña para conmemorar los 10 años de existencia de Talitha Kum, la red internacional de religiosas contra la trata de seres humanos. Y efectivamente esta semana también se han hecho públicos los cambios en el suplemento femenino del Osservatore Romano. Al frente se pondrá la periodista Rita Pinci, que actualmente formaba parte de la plantilla de la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, TV Duomile. Cambia también la estructura de la redacción porque será un comité de dirección quien apruebe los artículos publicados. Por cierto, que en el nuevo equipo de carácter internacional e interreligioso se encuentra la española Marta Rodríguez Díaz, que desde el año 2010 dirige el Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. El Papa Francisco concedió este jueves una audiencia de más de 2 horas a los obispos argentinos del primer grupo que realiza la visita ad limina. En un clima de fraternidad les pidió que acompañen más a los jóvenes y consideró que el gran desafío es la educación. También expresó su preocupación por la polarización en el país y manifestó el deseo de viajar a su tierra natal. Otras audiencias destacadas han sido las que ha mantenido con los participantes en la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, así como un encuentro con los peluqueros a los que propuso seguir el ejemplo de San Martín de Porres. La semana arrancaba con un público poco habitual en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, que se llenó de peluqueros y esteticistas, a quienes Francisco confesaba que tiene mucha devoción al santo peruano San Martín de Porres, patrón de este colectivo. Durante una entrañable conversación, Francisco les animó a dejar la impronta cristiana en su trabajo, tratando a los clientes
con cortesía y gentileza y ofreciéndoles siempre palabras de fuerza y aliento, evitando caer en la tentación del espíritu crítico y los chismes que en ocasiones pueden surgir en su entorno laboral. Pero probablemente la audiencia más profunda de la semana fue la que el Papa dedicó a la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. En su discurso advirtió que el excesivo soberanismo que se está difundiendo en muchos estados está degenerando en conductas racistas o antisemitas. La Iglesia ha advertido siempre a las personas, a los pueblos y a los gobiernos sobre las desviaciones de este apego cuando se dirige a la exclusión y al odio de los demás, cuando se convierte en un nacionalismo conflictivo que levanta muros, es más, incluso en racismo o antisemitismo. Francisco denunció además que con mucha frecuencia los estados están subordinados a los intereses de un grupo dominante, principalmente por razones de beneficio económico. En este intenso y largo discurso volvió a reiterar que el inmigrante no es una amenaza para la cultura, las costumbres y los valores de la nación que lo recibe, pero que él también tiene el deber de integrarse en la nación que lo acoge. Gracias, Eva. Escuchamos ahora en Iglesia Noticia la voz del Papa Francisco en el vídeo con sus intenciones para el mes de mayo que acabamos de comenzar. Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana. Recemos este mes para que a través del compromiso de sus miembros la Iglesia en África sea un fermento de unidad entre todos los pueblos, sea un signo de esperanza para este continente. En Venezuela, el presidente de la Conferencia Episcopal, José Luis Azuaje, ha denunciado un recrudecimiento de la represión y la violencia por parte de efectivos de seguridad del Estado y colectivos armados, mientras aumentan los heridos y detenidos en el clima de crisis y violencia que sufre el país. Monseñor Azuaje hizo un llamamiento al respeto de la dignidad y los derechos humanos de los ciudadanos y a la libertad de poder protestar pacíficamente con el cese de la represión. Por su parte, el cardenal Porras, administrador apostólico de Caracas, colgó sendos mensajes en su cuenta oficial de Twitter. En el primero aseguró que la protesta pacífica es un legítimo derecho garantizado en todos los convenios internacionales, y en el segundo recordó que las marchas masivas son la voz del pueblo y hay que oírlas y respetarlas. Entre los episodios de estas últimas jornadas recordamos el ataque contra una iglesia por 40 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que lanzaron gases lacrimógenos en un templo lleno de fieles al término de la misa. En declaraciones a la linterna de COPE, el arzobispo de Valencia, Reinaldo de Prete, aseguró que la operación de Juan Guaidó no es un golpe de Estado y pidió que Nicolás Maduro abandone el poder. Golpe de Estado es cuando se atenta contra armas, con fuego, sobre el presidente o sobre las instituciones del Estado. Aquí no ha habido un golpe de Estado. Aquí simplemente ha sido un llamado a las Fuerzas Armadas a ponerse de parte del pueblo que desea un cambio, porque no puede seguir viviendo así. Una situación donde hasta la educación no funciona, el sistema educativo está muy mal, a todos los niveles, falla todo, donde los hospitales no tienen ningún recurso, donde el paciente que llega al hospital tiene que salir a comprar los insumos. Cualquier gobernante con un pequeño sentido común, con un pequeño corazón que analiza la cosa y dice, bueno, esto yo no lo puedo echar para adelante, yo me voy, para que el pueblo se dé su propio gobierno y se oriente como ellos desean. Esta semana se han reunido también en asamblea plenaria los obispos de Brasil, que además de la renovación de cargos han estudiado las directrices generales para la acción evangelizadora que tienen como punto central la evangelización del mundo urbano y marcarán la agenda de trabajo hasta el año 2023. Un grupo de obispos europeos han publicado una carta abierta para compartir sus convicciones y preocupaciones ante las próximas elecciones en el viejo continente el próximo 26 de mayo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los obispos firmantes comienzan recordando que Europa es fruto de un proceso secular en el que los pueblos se han nutrido de influencias recíprocas que han forjado la cultura y los espíritus, y que el mensaje de Cristo ha cimentado todas esas contribuciones en el plano espiritual, abriendo los pueblos europeos a las exigencias del Evangelio, es decir, la dignidad de la persona humana, la solidaridad con todos y la esperanza en la vida eterna. Recuerdan los firmantes que esta lenta unificación cultural ha sufrido ataques exteriores, pero también del individualismo y la sed de poder de los estados, que han culminado en las 2 guerras mundiales sucesivas, y que hoy la vocación del cristiano es comprometerse por una Europa al servicio del bien común. Enuncian una serie de desafíos a los que se enfrenta Europa en los próximos años, como favorecer una justicia social entre todos, apoyando a los que tienen dificultades frente al liberalismo financiero, reforzar la solidaridad en la lucha contra las nuevas formas de terrorismo, apoyar el respeto a la vida humana en todas sus etapas y en todas sus dimensiones, respetar al medio ambiente con el compromiso de cada uno de adaptar su modo de vida y dinámicas de consumo más responsables. También insisten en abordar la cuestión migratoria con los principios fundamentales de respeto a la dignidad de la persona y la preocupación por el bien común. También sugieren abordar de forma coordinada los problemas ligados al empleo y la demografía, convencidos de que las debilidades en este terreno pueden convertirse en oportunidades para los ciudadanos europeos. Finalmente, hablan de reforzar la identidad europea al mismo tiempo que cada país conserva la suya propia, y aseguran que abandonar Europa sería un suicidio, además de la responsabilidad de perder un patrimonio que nos ha sido confiado desde hace 2000 años. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. En Iglesia Noticia, en la actualidad aquí en España, les contamos que más de 3.300.000 alumnos están cursando la asignatura de religión en nuestro país durante este curso, lo que supone que un 62% de los alumnos están matriculados en esta asignatura. En este curso, como decimos, 2018-2019. Son estos los datos ofrecidos por la Conferencia Episcopal que desvelan que se mantiene esa tendencia de los últimos años. En una nota informativa, la Comisión Episcopal de Enseñanza recuerda que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos según sus convicciones religiosas. José Miguel García es el secretario de esta comisión. En los meses que ha gobernado Pedro Sánchez es intentar ir asumiendo el Estado el derecho que corresponde a los padres, y esto me parece que es ir contra la libertad de educación, pero vamos, un torpedo en pleno, porque no, el derecho a educar no es del Estado ni del gobierno, es de los padres. Y entonces la Comisión de Enseñanza insiste mucho en que los padres hagan uso de este derecho de educar a sus hijos según sus convicciones religiosas, que además lo reconoce la Constitución española, y que por lo tanto no admitan estas nuevas normativas que van dirigidas a asumirse el Estado a la educación de los hijos, que sería una cosa muy grave. El Papa Francisco nombró ayer sábado nuevo arzobispo de Tarragona al sacerdote Joan Planellas y Barnosel, en la actualidad decano de la Facultad de Teología de Cataluña. Joan Planellas nació en Gerona en 1955, se licenció en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote en 1982. Fue coadjutor en las parroquias de Bañoles y Palafrugell, profesor de Teología en el Seminario de Gerona y director de su Instituto de Teología entre 1988 y 1998. Desde entonces y hasta la actualidad imparte las asignaturas de Sacramento del Orden, Eclesiología y Teología Fundamental. Desde 2012 es profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, de la que fue nombrado decano en 2015, cargo que ocupaba en la actualidad. Ha desarrollado su actividad pastoral en varias parroquias. Desde 2008 es canónigo de la Catedral de Gerona y con ocasión del año jubilar de la Misericordia, el Papa lo nombró misionero de la Misericordia. Joan Planellas sucede en el gobierno pastoral de la Archidiócesis de Tarragona a Jaume Pujol, nombrado arzobispo de esta sede en junio de 2004 por el Papa Juan Pablo II. Alicante continúa con la celebración del año jubilar de la Santa Faz. El pasado jueves se celebró la gran romería entre Alicante y el santuario que alberga la reliquia, en la que participaron unas 300.000 personas, y desde el viernes se viene celebrando una novena que concluirá el próximo domingo con la celebración de la misa de clausura. Copia Alicante, Isabel Bartolomé.
Unos 300.000 peregrinos volvieron a mostrar su fe, cariño y fervor a la Santa Faz de Alicante. Los 8 kilómetros que separan la ciudad del monasterio en el que se venera uno de los pliegues que usó la Verónica para secar el rostro de Jesucristo en su camino al Calvario, se volvieron a llenar el pasado jueves de gente. Esta peregrinación, esta imagen, cada vez más multitudinaria, se viene repitiendo desde el 17 de marzo de 1489. 538 años han pasado ya desde que el conocido como Milagro de la Lágrima, que ocurrió cuando al estarse realizando una rogativa con el lienzo pidiendo a Dios lluvias entre la fuerte sequía que ya entonces asolaba Alicante, al pasar por un barranco los asistentes vieron como el ojo derecho de la imagen comenzaba a llorar. Allí se construyó una iglesia para guardar el lienzo sagrado, hoy también custodiado por las monjas clarisas y venerado por todos los alicantinos que sienten la Santa Faz como algo muy suyo. Esta romería se ha convertido en la segunda más multitudinaria de España, detrás del Rocío, llegando a los 300.000 peregrinos. Además, este año se da el caso de que es jubilar al caer el 17 de marzo en domingo. Y el lunes se clausuró en Valencia el Año Santo Vicentino en el 6º centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. Hasta allí ha llegado esta semana la Cruz de Lampedusa, realizada con madera de las pateras empleadas por migrantes y refugiados para llegar a Europa y que llegó, como decimos, el martes a Valencia. Desde allí nos informa Luis Agudo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se encuentra ya desde el pasado martes y así va a seguir en Valencia hasta finales de mayo la Cruz de Lampedusa, elaborada en efecto con madera de pateras utilizadas por inmigrantes y refugiados, que fue bendecida por el Papa Francisco allá por julio del año 2013, cuando hizo su primera visita fuera de Roma tras ser elegido a esta isla italiana, cerca de la cual había naufragado un barco con inmigrantes y refugiados, de los que 349 murieron. Bueno, pues esta cruz llegó el pasado martes a Valencia y permanecerá durante un mes en la parroquia de San José Artesano, en el barrio de la ciudad del artista fallero, dispuesta a que sea solicitada por parroquias, colegios, monasterios, para que pueda peregrinar a ellos. La visita de la cruz, que ha recorrido varias ciudades de España, ha sido organizada por la propia parroquia de San José Artesano, que este año celebra su 50 aniversario, junto con la Asociación Valenciana de Solidaridad con África y el Secretariado Diocesano de Migraciones. A su llegada a Valencia, precisamente, se celebró una oración con inmigrantes africanos acogidos en Valencia, y en los próximos días irá a otros lugares de la diócesis como Ontinyent o Burjasot. Esta semana se ha celebrado en Madrid el Seminario Internacional Una Iglesia Sinodal de Pablo VI a Francisco, organizado por la Fundación Pablo VI y el Grupo Iberoamericano de Teología. Los participantes en este seminario, que provienen de todo el mundo, han reflexionado sobre la sinodalidad y el proceso de reformas de la Iglesia. Rafael Luciani es cofundador del Grupo Iberoamericano de Teología y uno de los participantes del seminario. Clericalismo pastoral, ¿no? Yo soy el dueño de la parroquia, yo soy el dueño de mi comunidad, por tanto, el que si hay que tumbar una pared decido, si hay que cambiar algo decido, si hay que administrar decido dónde va el dinero, si todo lo hago yo. Esa mentalidad otra vez, ¿no? De ser el dueño de. Si todos somos iguales y esa igualdad se basa en nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios y por tanto nuestra condición bautismal, caramba, eso es un reto tremendo, ¿no? Porque eso quiere decir que hay una conversión urgente que es personal. Es necesaria la reforma de las estructuras, por supuesto, porque una reforma de las estructuras mueve a la reforma de las mentalidades. Pero es urgente que reconozcamos que tenemos que cambiar. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente celebró el pasado miércoles y por segundo año consecutivo el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Una jornada en la que se conmemora a San José Obrero y en la que los grupos que componen esta iniciativa reclamaron una vez más que se acabe con la precariedad laboral, una situación que afecta a muchos trabajadores. Tamar Arranz es portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente. Lo que estamos viendo es que en los últimos años se ha reducido la tasa de desempleo, pero la desigualdad no se ha reducido de igual manera, lo que supone que hoy en día tener un trabajo no garantiza la estabilidad económica. Actualmente las cifras lo que muestran es que hay un 14% de la población ocupada, que son personas que a pesar de tener un empleo no consiguen salir de la pobreza, lo que se está denominando hoy trabajadores pobres. Con motivo de la jornada interparroquial de solidaridad con los parados, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, aboga por situar a la persona en el centro de la actividad económica para hacer frente al grave y doloroso problema del desempleo. Señala la necesidad de impulsar el desarrollo personal y espiritual, además de actuar desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, como la dignidad inviolable de la persona, el destino universal de los bienes de la creación y la participación de todos en la búsqueda del bien común
común y la solidaridad. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, comenta en su última pastoral la celebración del año Bernardet, cuando se cumple el 175 aniversario del nacimiento y el 140 de la muerte de la santa, a la que se apareció la Virgen de Lourdes. María, nuestra madre, nos hizo llegar un mensaje a través de una niña. La Virgen escogió una chica sencilla, enferma y pobre. La Inmaculada pidió a Santa Bernardet que construyera una capilla para que personas fueran en procesión y para que encontraran la alegría de vivir. En Lourdes encontramos el gozo y la posibilidad de entregarnos gratuitamente a aquellos que nos necesitan y de recibir de ellos mucho más de lo que podemos dar. Bernardet no tuvo una vida fácil. Además, sufrió una enfermedad que le producía mucho dolor, pero gracias a la contemplación del rostro de Jesús en la cruz, supo reconvertir el sufrimiento en amor, el sufrimiento en un acto de entrega a los demás. Rafael, hermano del que fuera portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, ha publicado un libro en Rialp sobre su trabajo junto al Papa Juan Pablo II. Joaquín se dio cuenta que era vital la transparencia, es decir, no se podía engañar a la gente, no se le podía quitar noticias que les pertenecían. Por eso, en materia de salud, en materia de entrevistas con personajes, Joaquín fue muy claro siempre. Eso produjo también una cierta rotura de moldes, porque la salud del Papa era normalmente, pretéritamente, como algo intocable. Pero Joaquín, cuando tuvo que decir que el Papa tenía Parkinson, lo dijo, y cuando tuvo que decir que había aparecido un tumor, también lo dijo. Les contamos también que Malcolm Rajit, arzobispo de Colombo, ha anunciado la cancelación de todas las misas programadas para este domingo, 5 de mayo, cuando solo 2 días antes había establecido la reanudación de los servicios litúrgicos en las iglesias de Sri Lanka después de esos graves atentados del domingo de Pascua contra 3 iglesias y 3 hoteles en Colombo. El cardenal dijo que recibió datos de fuentes fiables en el extranjero informándole de posibles nuevos ataques con el fin de semana contra una famosa iglesia católica y una escuela, y por eso decidió mantener a las iglesias e incluso a las escuelas católicas cerradas hasta nuevas noticias. En su discurso ante las Naciones Unidas, el observador permanente de la Santa Sede aseguró que la solución al conflicto en Oriente Próximo es difícil pero no imposible. Bernardito Auza considera que la formación de un nuevo gobierno en Palestina es un atisbo de esperanza y recuerda que la unidad es esencial para que Palestina sea políticamente estable y económicamente viable. El diplomático vaticano dijo también que los movimientos que quieren cambiar la identidad de Jerusalén y su status quo afecta a las poblaciones que viven allí y también tiene efectos perjudiciales para la paz y la estabilidad de la región. El arzobispo de Johannesburgo, Buti Tagale, ha advertido que si no se detienen los injustificados ataques violentos contra migrantes y refugiados, los sudafricanos corren el riesgo de convertirse en opresores de la era del apartheid. En un mensaje sobre la ola de violencia xenófoba que afecta a los migrantes, refugiados y trabajadores provenientes de los países africanos vecinos, señala que los ataques a los migrantes no pueden reducirse al vandalismo porque están claramente alimentados por sentimientos antiextranjeros. Y si estos ataques continúan, añade, habrá tensiones entre Sudáfrica y otros países africanos. Si la violencia sigue dominando las relaciones de la población local con los migrantes, los sudafricanos que viven en diferentes países no deben sorprenderse si un día son identificados, atacados o perseguidos a causa de la intolerancia y el resentimiento de que son objeto los migrantes en su país. Y terminamos recordando que hoy finaliza en el Escorial un encuentro misionero de jóvenes organizado por Obras Misionales Pontificias, con el mes misionero extraordinario convocado por el Papa para el mes de octubre en el horizonte. El encuentro ha contado con los testimonios de jóvenes que han trabajado en Líbano, han participado en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá y también el testimonio de una joven inmigrante peruana. Y terminamos así el informativo Iglesia Noticias, el programa 1618 en este domingo 5 de mayo de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos el programa, un saludo de Faustino Catalina.